Hola a todos, espero que estén bien. ¿Dónde están? Es un placer estar con ustedes de nuevo, aquí grabando en Canadá y observando, haciendo el estudio Nueva Vida en Cristo. Estamos en volumen 1 y estamos hoy, voy a grabar, esta grabación sería de paso 5 que se llama Viviendo en el Espíritu. Así que vamos a empezar. Y déjame orar para empezar. Señor, gracias por este lindo tiempo que tenemos juntos de este medio, Señor, por internet. Señor, te doy este tiempo. Ayúdame a hablar de tu palabra, Señor, para que sea de edificación para todos que vean este video. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, el paso 5, viviendo en el Espíritu. Um, hay una cuadra ahí arriba. Espero que tienen o que tengan este estudio en el celular o computadora. Hay un enlace abajo donde puedes encontrar el link, el enlace para este estudio. Así que estoy en paso 5, viviendo en el Espíritu. Hay una cuadra arriba donde dice escriba falso o verdadero. La primera dice, el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Tal vez suena correcto, pero realmente no es correcto. El Espíritu Santo es mucho más que una fuerza. El Espíritu Santo es Dios mismo. Así que tenemos que entender esta diferencia. No es solamente una fuerza, es Dios mismo. También el Espíritu Santo dice, la segunda dice, el Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado. Este es bíblico, sí, claro, es cierto, es verdadero. La palabra dice exactamente esto, de hecho. Uh, el Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. Pues sí, si eres hijo de Dios o hija de Dios y conoces al Señor, conoces a Jesucristo, Él es como nuestro abogado, Él nos lleva al Padre. La palabra nos dice que si no tienes el Hijo, tampoco no tienes el Padre. Y no puedes acercarte al Padre sino por el Hijo. Así que si conoces a Jesucristo, eres hijo o hija de Dios, claro que sí, y el Espíritu Santo habita en ti, como sello, como garantiza por el futuro. Así que vamos a empezar abajo donde dice la obra inicial del Espíritu Santo. Al acceder al Padre en el cielo, Jesucristo mandó el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de Él. Es lo que dice en el libro de Juan, capítulo 15, verso 26. Número 1. Según Juan 16, 8 y 9, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes? Bueno, no en solamente los creyentes, no. De hecho, no solamente no en los creyentes, sino en los que no son creyentes. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues estoy leyendo Juan 16, 8 y 9, donde dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y la justicia y al juicio. Y verso 9, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Son las palabras de Jesucristo. Así que el Espíritu Santo ayuda al mundo saber que están pecando. Es lo que dice. El Espíritu Santo, aunque no habita en ellos, aunque no habita en alguien que no conoce a Jesús, que no ha rendido su vida al señorío de Jesucristo en su vida, pero de igual manera puede comunicar al mundo que no cree que están en pecado. Y es lo que es parte de su trabajo. Número 2. El Espíritu Santo hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo, según de Juan 3, 3 a 8. Para usted, ¿qué significa nacer de nuevo? Pues no voy a tomar el tiempo de leer todo Juan 3, 3 a 8, pero por favor, mejor que tú lo haces. Así que
Para usted, ¿qué significa nacer de nuevo? Pues en mi opinión, nacer de nuevo es el proceso de renovar la mente, el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando el Espíritu Santo entra a mi vida, Él me ayuda a ver o entender las cosas de Dios. Me ayuda a entender la palabra, la Biblia. También me ayuda a entender cómo es la perspectiva de Dios. Así que este es tener otra manera de pensar, ¿sí? Ya dejando atrás la naturaleza pecaminosa y recibiendo del Espíritu Santo una naturaleza santa, ¿sí? Mi cuerpo no cambia, mi cuerpo está muriendo. Cada persona en el mundo es en el mismo caso, en la misma situación. Pero nacer de nuevo es entender las cosas de manera diferente, la manera de Dios. Bueno, ya vivimos lo que el Espíritu Santo hace en los no creyentes. Ya vimos lo que el Espíritu Santo hace en los no creyentes. ¿Qué hace en el momento de aceptar a Cristo? Vea las preguntas a continuación. Bueno, ¿cuál es la primera pregunta? Primero de Corintios 12 y 13, todos fuimos un espacio por el Espíritu Santo para formar parte de un cuerpo. Bueno, 1 de Corintios 12 y 13 dice en mi Biblia así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Y verso 13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, la pregunta de arriba dice, ¿qué hace en el momento de aceptar a Cristo? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Según de 1 Corintios 12 y 13, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar parte de un cuerpo. Para ser bautizado en el Espíritu simplemente se refiere al proceso del Espíritu Santo entrando a mi vida. Y generalmente no hay una manifestación de fuera para que todos puedan ver el proceso. No, generalmente no es como, a veces gente ha dicho, pues me siento diferente. Sí, claro, porque tienes otra perspectiva. Dios está ayudándote a dejar la naturaleza pecaminosa y los pecados a un lado y te da otro espíritu, su espíritu. Pero generalmente no hay fuego, no hay manifestaciones obvios de fuera con este proceso de ser bautizado por el Espíritu Santo. Dice aquí abajo, el bautismo con el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. Así es. Estamos hablando de un bautismo espiritual, ¿sí? No el bautismo de ponerse en agua. Este es un bautismo diferente. Bueno, número 4. Según Efesios 1:13, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? Bueno, Efesios 1, verso 13. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Así que, ¿qué pasa cuando alguien oye y cree en el evangelio? Pues el Espíritu Santo entra y son sellados por Dios con el Espíritu Santo.
Y abajo dice, ser sellado con el Espíritu quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento en que cree. Y así es, marcados como posesión de Dios para que tú sepas primeramente y para que los demás en tu vida, no, obviamente el sello no es de fuera en el cuerpo para nada, pero hay un cambio adentro. Si alguien dice que han puesto su fe para la salvación en Jesucristo, pero no ves cambios en su vida, creo que no han entendido, porque Dios te va a cambiar si realmente pones la fe en Él. Seguramente es una consecuencia positiva al máximo de creer, realmente, verdaderamente creer desde el corazón. Número 5. Según 1 de Corintios 3:16, el cristiano o el creyente es templo de Dios y el Espíritu Santo, espacio, en él. Esto significa que el Espíritu vive real y permanentemente en él. Entonces, 1 de Corintios 3:16. Ok, 1 de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, la respuesta, hay que llenar el espacio con la palabra habita, ¿sí? El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es el mismo Espíritu, ¿ok? Significa que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vive real y permanentemente en él o en ella. Entonces, el Espíritu Santo viene cuando alguien cree del corazón. Y solamente Dios sabe si realmente has puesto la fe, estás creyendo en Él o no. Puedes engañar a tus amigos, a tu pastor, puedes engañar a todos, pero no puedes engañarle a Dios para nada. Bueno, resumen de la obra inicial del Espíritu. El Espíritu convence de pecado, hace nacer de nuevo, bautiza en el cuerpo de Cristo, sella para siempre y vive en nuestro cuerpo. Así es. Pero si vas al doctor y ellos hacen un rayo X, no vas a poder ver el Espíritu Santo dentro. Es algo espiritual, obviamente. ¿Ok? Bien, número 6. La obra continua del Espíritu Santo. ¿Qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual según Juan 14:26? Juan 14, verso 26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, ¿qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual? Según de este verso que acabo de leer, Cristo prometió, lo voy a leer de nuevo, el Consolador o el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, el conocimiento espiritual viene del Espíritu Santo. Él nos hace recordar lo que está escrito. Este fue escrito a los discípulos, ¿sí? Ellos escucharon las palabras de Jesús, verdaderamente de Jesucristo, de su boca. Nosotros estamos viviendo muchos años después de la vida de Jesús aquí en la tierra. Entonces, nosotros tenemos la bendición de la palabra de Dios escrita en la Biblia. Y podemos leer la Biblia, podemos recordar las palabras. Y si las olvidamos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar lo que hemos leído y lo que hemos entendido.
Así que este es parte del trabajo del Espíritu Santo también. Y dice, qué gozo saber que el mismo Espíritu de Cristo nos enseña. Otra palabra, otro nombre del Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo o Espíritu de Cristo. Porque así es. Son 3 en 1. Así es la Trinidad. Muy bien. Número 7. Aunque somos cristianos o creyentes, diría yo, porque Dios no te va a preguntar en el cielo, ¿eres cristiano o católico o mormón o no? Para nada. Simplemente si nos preguntamos, probablemente no nos va a preguntar nada porque va a saber que conocemos a Jesús o no. Pero el punto es, ¿eres creyente? ¿Conoces a Jesús? Este es todo. Pero aunque somos todavía débiles, ¿qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos según Romanos 8, 26 y 27? Ok, aunque creemos, diría yo, todavía somos débiles. ¿Qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Según de Romanos, buscando Romanos en mi Biblia, Romanos 8, 27 y 28. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a nosotros. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar con palabras. Entonces, el Espíritu, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda y intercede por nosotros con palabras que ni podemos expresar, ¿sí? Entonces, a veces te sientes como ya no puedes, ya no tienes las fuerzas, ya no puedes seguir o continuar en la vida o lo que sea, pero si conoces a Jesús, el Espíritu Santo que Él ha dejado en ti como sello, como su posesión, marcado por Dios, Él te ayuda, Él te da las fuerzas para seguir, para continuar. Bien, Romanos 8, 14, estoy leyendo en pregunta 8. Romanos 8, 14 dice que el Espíritu guía al creyente. Siempre estoy poniendo la palabra creyente en vez de cristiano porque, pues, de nuevo, Él no va a preguntar si eres cristiano. Él simplemente va a saber si conoces a Jesús o no. Entonces, yo voy a usar la palabra creyente. Romanos 8:14 dice que el Espíritu guía al creyente. Para ser guiado por el Espíritu Santo, el creyente debe, según de Efesios 5, verso 18, dice, no se bueno, tal vez estoy equivocado con Efesios 5, ¿sí? 18. Para ser guiado por el Espíritu Santo, el creyente debe. 5, 18. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Así, debía haber seguido leyendo. Entonces, para ser guiado por el Espíritu, el creyente debe ser lleno del Espíritu. ¿Qué quiere decir lleno del Espíritu? Pues, ¿el Espíritu vive en mí o no? Pues sí, vive en mí. Entonces, ¿estoy lleno? Pues sí, pero lo que refiere esta parte es que hay cosas que yo puedo hacer para, ¿cómo se dice? Para frenar el trabajo del Espíritu Santo en mi vida. Yo puedo poner obstáculos en mi propia vida, vivir según de la naturaleza pecaminosa. La Biblia habla del hombre viejo, el hombre que yo era antes de ser
nacido de nuevo, con otra perspectiva de Dios, ¿sí? Y si sigo viviendo así, pensando así, voy a bloquear o poner obstáculos para que el Espíritu Santo no puede funcionar y vivir plenamente y de manera llena en mi vida, ¿sí? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no es pedir más del Espíritu Santo. Es como una mujer. No puede ser un poco embarazada, perdón. No puede ser más o menos. Ella es o ella no es, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo vive en ti o no vive en ti. No puedes tener más, pero sí puedes poner obstáculos en tu vida para que no pueda el Espíritu Santo funcionar o trabajar o obrar como quiere, ¿sí? Así que este es lo que quiere decir lleno del Espíritu Santo. Bueno, y el otro texto bíblico es Gálatas 5:16. Para ser guiado por el Espíritu Santo, el creyente debe 5:16, digo, en Gálatas. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pues acabo de hablar de esto, ¿no? Sí, si estamos siguiendo y viviendo en el Espíritu quiere decir que no estamos viviendo conforme de cómo vivimos antes de conocer a Jesucristo. Dejando la manera egoísta atrás y ya enfocado en Jesucristo y lo que Él quiere. Disminuir para que Él puede crecer en mí, ¿sí? Disminuir en cuanto a mi manera egoísta de vivir. Espero que sea entendible esta parte. Yo menos y Él más en mí, ¿sí? Enfocado en la palabra, enfocado en Dios, no en las cosas que la naturaleza pecaminosa quiere. Bueno, terminando aquí en esta página, dice ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu. Quiere decir ser controlado y guiado por Él. Amén. Esto se demuestra por el fruto mencionado en Gálatas 5, 22 y 23. Pues déjame leer Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu, entonces, estas son las cosas que serán obvio en tu vida, o las cosas que vas a ver en ti y la gente, la familia, los amados en tu vida van a ver en ti también si estás viviendo en el Espíritu o caminando en el Espíritu, ¿sí? Pensando en las cosas de Dios y actuando así como Dios. Ellos van a ver el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, ¿estas características son evidentes en tu vida o no? ¿Sí? Honestamente, si la respuesta es no, hay que enfocarte más en las cosas de Dios. Estoy asumiendo que conoces a Jesús, pero hay que enfocar en la palabra más, hay que pensar en Él más. Pensar en Él y hablar con Él es oración, ¿sí? Y Él quiere que sigamos en oración siempre pensando en Él. Sí, haciendo el trabajo, haciendo las cosas, los asuntos en tu vida, las cosas en la casa y todo, pero pensando en Él. Mantenimiento, este enfoque es oración también. Entonces, terminando aquí, dice, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Al darse cuenta que ha pecado, confiéselo a Dios. No espere que se acumule en el pecado. Es según el primer libro de Juan 1, verso 9. No es el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan también escribió otros libros al final de la Biblia casi, a poco antes de Apocalipsis. Dice, además, es necesario aceptar por fe el perdón que Dios le ofrece. Amén. No necesitas a alguien
como intermedio humano, humanamente hablando. No necesitas a alguien para venir o tú no tienes que ir a un sacerdote ni nada. Si conoces a Jesús, no tienes que hacer estas cosas, simplemente pedirle perdón a Dios, porque Él está escuchando. Si has puesto la fe en Jesús, por medio de Jesús, Él es nuestro intermedio. Y Jesús y su sangre nos limpia, y en los ojos de Dios somos justos, y Él está escuchando. Así que tenemos que pedirle perdón por los pecados nomás. No tenemos que ir a un humano para nada. Tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y entramos por fe. Preséntese a Dios, permita que Él controle su vida, sometiéndose a su voluntad, según de Romanos 6, verso 13. Por fe, apropiese de la llenura del Espíritu Santo, o sea, crea que Él le está controlando. Comience a actuar y a vivir de acuerdo con esa fe. Amén. Amén. No hay que agregar más. Entonces, resumen de la obra del Espíritu en el creyente. Enseña al creyente, es lo que hace el Espíritu. También intercede por el creyente. El Espíritu también guía al creyente y llena al creyente y glorifica a Cristo en el creyente. Yo diría, Él glorifica a Cristo a través de mí. Es un milagro porque soy pecador. No puedo, pero con la ayuda del Espíritu Santo yo puedo glorificarle a Jesucristo. Bueno, a mano izquierda de nuevo hay cosas para profundizar en la palabra. Dice, lea Judas capítulo 20, ¿qué quiere decir orando en el Espíritu Santo? Vea a pregunta 8. No voy a agregar más, pero si buscas en el libro de Judas en la Biblia y ver verso 20, creo que hay solamente un capítulo, por eso no dice capítulo 1, solamente hay un capítulo en el libro de Judas. Puedes leer verso 20 y contestar la pregunta, según de lo que está escrito en pregunta 8 aquí en el estudio. Y también para crecer y hacer los ejercicios espiritualmente hablando, puedes leer el libro de Hechos, capítulo 8 a capítulo 14. Un capítulo por día esta semana. Y memorice 1 Corintios 12, 13. Créeme que cuando memorices la palabra, en los momentos de tentación, en los momentos débiles, en los momentos en que piensas que no puedes seguir, de repente el Espíritu Santo te va a ayudar a recordar, como acabamos de hablar. Te va a ayudar a recordar la palabra, y la palabra de Dios te da vida, espiritualmente hablando, te da vida, te anima, y pues ese es un trabajo de Dios y solamente Él lo puede hacer. Ha sido un placer de nuevo. Gracias por el tiempo y voy a subir paso 6 en la semana que entra. Dios les bendiga. Bye bye.